Gracias por estar ahí viendo este programa a través de YouTube. Se trata de Lo Justo y Necesario, un programa que ya cumple más de 5 o 6 meses que está al aire y que hemos desarrollado cerca de 60 emisiones. Hoy tenemos a un invitado que ya estuvo en nuestra casa, Jorge Andrés Kach. ¿Cómo estás? Bien, Francisco, un poquito cansado el fin de año, pero bien, la lucha. Estamos todos cansados este fin de año. Estamos todos cansados, sí. Y Jorge Andrés Kach es abogado ambiental, expresidente de la Juventud Demócrata Cristiana. ¿Sigue siendo demócrata cristiano? Sí. ¿Sí? Sí. Seguimos militando y apoyando la directiva del presidente Chain. ¿Estás bien ahí trabajando? ¿Te sientes cómodo? Ajá. ¿Te sientes cómodo en la DC? Me siento con muchas ganas de provocar un punto de inflexión que significa ofrecerle al país un nuevo proyecto humanista cristiano que vuelva a darle respetabilidad a la democracia cristiana. Y también estás porque se respete el ambiente, porque te has dedicado en el último tiempo y muy fuertemente a una serie de situaciones donde has tenido opinión, donde has dado algunas soluciones. No sé si te han escuchado muchas de ellas, algunas parece que sí. Y este año 2018 el tema medioambiental, como que la gente empezó, por un lado, a tomar conciencia de su huella, ¿no? Y la huella inmediata, que muchas veces no existía. Por ejemplo, este tema de las bolsas plásticas. Gran campaña. Ahora están todos en esta época navideña hablando de cómo eliminar los desechos, de no tener tanto plástico. Los supermercados ya están asumiendo esa realidad, tal vez por una cuestión más económica, la gente por una cosa más de conciencia y cuestionamiento ambiental. Pero fue un año bien complicado también en lo ambiental, ¿no? Sí. Donde surgió un tema o una frase que no conocíamos, que era estas 2 palabras, ¿no? O 3, zona de sacrificio. Además, sí. Que se instauró. Entonces me gustaría que nos dijeran más o menos el 2018, tu balance ambiental, ¿cuál sería? Sí. Bueno, Francisco, de verdad, muchas gracias por la invitación. Un agrado conversar estos temas, en particular contigo, con la profundidad que te caracteriza en abordarlos. Yo te diría que este es el año en que lamentablemente el país ha vivido y vivió probablemente una de las crisis ambientales, humanitarias, de salud pública más significativas que ha vivido desde el retorno a la democracia, por ponerle un hecho, un hito más allá de episodio, porque ha sido evidentemente de público conocimiento la existencia de las denominadas, como tú decías, zonas de sacrificio, que van más allá de la zona de Quintero, Puchuncaví y Concón, ¿no es cierto? Sino que además, como sabemos, Coronel, Huasco, Mejillones, Tiltil en Santiago, etcétera, por nombrar algunas, ¿no? Entonces, yo te diría que más allá de ese lamentable episodio, que en sí mismo es y sigue siendo tremendamente dramático y de mucha impotencia, creo yo, especialmente para la autoridad, por carecer de herramientas eficaces, como yo creo que se quisiera para poder dar solución con la urgencia que meditan los problemas. Yo te diría que ha quedado en evidencia la fragilidad del andamiaje institucional ambiental en Chile. Y si me preguntas cuál es el balance de este año, yo creo que es ese. Yo creo que la crisis que se sufrió en Quintero, Puchuncaví, Concón, sumado a todo el tema de la zona del sacrificio, sumado al nulo avance que han experimentado los proyectos de ley, que podemos ir obviamente quizás profundizando en algunos de estos temas, la deficiencia, y lo digo con un alto respeto, no se me ocurre otro sinónimo, la inoperancia orgánica de medio ambiente para poder avanzar en los tribunales ambientales, con la superintendencia del medio ambiente, en el mismo Ministerio del Medio Ambiente, traduciendo prácticamente la gestión ambiental al tema de las bombillas. Yo te diría que con todo lo que eso culturalmente ayuda para el tema de los plásticos, en fin, sin duda alguna es un avance importante. Yo te diría que ha quedado muy claramente en evidencia ante el país la inexistencia de una política ambiental de largo aliento, estable, duradera, y tampoco, y lo que es más grave, de una agenda ambiental. Ahora, alguien que te está escuchando se pregunta, esta deficiencia no es de ahora, no es que el gobierno cortó una política ambiental que venía y dejó hacer.
¿O es así? No, no, no. No es una crítica al actual gobierno. No, yo creo que yo tengo una crítica muy fuerte a este gobierno en materia ambiental en la partida, en el arranque, en los 3 meses donde yo creo que algo de esto hablamos en el programa anterior, la invitación anterior, en que yo creo que la ministra Cubillo, actual ministra de Educación, cometió un error grave, que fue haber destrozado el espinazo administrativo y político del ministerio al haber pedido la renuncia del subsecretario del Medio Ambiente, del fiscal y del director de Administración y Finanzas dentro de los primeros 3 meses. Eran 3 personas altamente calificadas, de larga trayectoria. Los motivos conocidos más bien atendían a razones de roce político y en consecuencia viscerales, típicos de un mal entendimiento entre un ministro y un subsecretario, pero que trajo como consecuencia, y con el respeto a los funcionarios que ahí todavía están, una fragilidad a nivel político, institucional y administrativo muy, muy evidente, que yo creo se ha expresado en la dificultad de echar a avanzar la orgánica en materia, por ejemplo, como te decía, de tribunales, nombramiento del superintendente del medio ambiente, sin ir más lejos, seguimos con la super descabezada, y con un ministerio que no muestra musculatura. Es cierto. Y ahí por eso te decía, ahí está la crítica focalizada, muy concreta. ¿Ah? Pero ¿qué es lo que evidenció? Y por eso yo te digo, mira, el balance es a medio ambiente o se le toma como tema en serio, se hacen modificaciones legales y estructurales que le dotan de competencias, presupuestos, fiscalización, en fin, todo lo que uno puede pensar que robustezca el aparato ambiental, o sencillamente vamos a terminar consolidando un modelo ambiental simbólico, decorativo, sin mayor incidencia en la agenda pública. No descarto, y quiero ir al punto central de tu pregunta, digamos. Yo aplaudo la perseverancia de este gobierno en continuar con la política ambiental de Bachelet respecto a la eliminación del plástico. Me parece bien que se haya hecho y aplaudo eso porque además a todos nos pasa que vamos a algún local X y no está la bolsita y hay que comprar la bolsa de género, etcétera. Y eso obviamente que es un exitazo desde el punto de vista de una transformación cultural que es compleja. Pero el problema ambiental va mucho más allá que el tema del plástico, sin desmerecer, te insisto. Son cosas pequeñas, cuando uno dice ahorremos agua, que no usemos bolsas Y plásticas, son una serie de cuestiones que ayudan, pero efectivamente, como tú planteas, no se avanza en la institucionalidad medioambiental, ¿no? ¿Y ahí por qué? ¿Cuál es el tema? No se quieran avanzar porque el modelo de económico que defiende el actual gobierno o en general el país lo impide. ¿Hay desidia o simplemente no se conoce el tema? Mira, yo te diría que hay una mezcla de un poco de todas las cosas. Sí quisiera, obviamente, exculpar a este gobierno, a esta administración en materia ambiental, de lo que le ha ocurrido a las administraciones anteriores, en el fondo. La falta quizás de una agenda un poco más clara. Pero lo que nadie podría criticarle, por ejemplo, perdóname el tiro, también voy a hacer pregunta, pero sin soslayar lo que mencionaste antes. El gobierno de Bachelet en materia ambiental tenía un diseño, tenía una agenda nacional de planes de descontaminación, tenía una agenda legislativa que permitió sacar al menos la ley de responsabilidad extendida del productor, del reciclaje, la famosa ley REP, una ley de derecho real de conservación que incentiva la conservación de áreas protegidas para los privados, otras leyes en trámites muy significativas, comités de recuperación ambiental y social. Había una agenda, había un programa ambiental muy concreto. Los éxitos uno podrá medirlo en función de distintas cosas. Me tocó a mí también ser parte del examen que hicimos ante la OECD respecto al cumplimiento de determinados compromisos ante ese organismo en materia ambiental, examen del que salimos bien, pero que además nos obligó a contraer nuevas obligaciones internacionales en la materia. Entonces tú me preguntas, el gobierno de Bachelet en lo ambiental fue un gobierno que tenía las cosas muy claras, el ABC de lo que había que hacer estaba ahí. No respondía, y por eso te digo que también eso queda en evidencia, lamentablemente, y creo que es una tarea, ojalá para este gobierno, de dar alguna señal o sentar las bases para esa discusión, de cómo instaurar una política ambiental que la herede el próximo gobierno, ojalá de la manera más vinculante que sea posible, sujeta ojalá a metas y no plazos. Frase que suena un poquito conocida por ahí. Sí. Metas y no plazos.
Pero respecto al por qué no se avanza, Pancho, yo te digo, yo no quiero, aquí esto es difícil responsabilizar a alguien en particular, ¿eh? Pero yo tengo una convicción muy profunda sobre esta materia, y asentada y fundamentada, no voy a latear porque significaría dar nombres, además al voleo, es poco serio, pero sí tengo una idea asentada que tiene que ver con dos consideraciones. Una falta de comprensión respecto a lo que significa la gestión ambiental en Chile, desde el punto de vista de cómo está estructurada la institucionalidad ambiental, ministerios, superintendencias, tribunales, servicios de evaluación ambiental, los instrumentos que tienen una alta complejidad técnica para echarlos a andar, lo que se requiere en presupuesto. Ahí hay una falta de comprensión y capacitación de los funcionarios y sobre todo de los directivos muy importante. Y la segunda, yo te diría que es la falta de definición, y por eso voy al tema de la política ambiental, la falta de definición como país respecto al modelo productivo, al modelo de desarrollo, y cuánto puede convivir la extracción de recursos naturales para poder desarrollarnos con el resguardo del patrimonio ambiental de Chile, que por Dios que es rico en materia especialmente de biodiversidad y algunos recursos naturales, sin ir más lejos, los glaciares, la minería. Ahí hay una discusión muy gorda. También creo que esto lo conversamos el programa en que me invitaste la vez anterior, que era, o que es más bien, en un gobierno de 4 años es muy difícil. Tú puedes abrir la discusión, pero no, y la puedes dejar avanzada, pero si no la vinculas a algún instrumento medianamente normativo, te la va a desarmar el próximo gobierno si su mirada ideológica tiene otra legítima mirada de las cosas, ¿no? El proyecto, por ejemplo, y muy concreto, al ejemplo que te voy a dar, si me permite, el ejemplo del proyecto de ley que nos tocó en el gobierno anterior de los glaciares, de protección a los glaciares. Y a ti te va a parecer, probablemente vas a adherir inmediatamente y por instinto, y seguramente que nos está escuchando también, había una posición de cierto, esto fue una promesa de campaña de Bachelet, que era impulsar un proyecto de ley que protegiera los glaciares. Ese era el titular gordo, hay un par de detalles. Ella, inteligentemente, nuestro gobierno en ese momento lo que hizo fue hacerse parte de una moción parlamentaria que estaba en trámite, pero lo hizo a través de una indicación que reemplazó el proyecto, que es lo que se llama una indicación sustitutiva al proyecto, y con un enfoque algo distinto, honestamente, al que estaba planteado por los parlamentarios. Pero había un sector muy duro de parlamentarios que vio una oportunidad mediática, y así de claro también, de decir, mire, una fórmula de proteger los glaciares es no tocarlos. Y la verdad que la argumentación más técnica, porque no puedes tú tirar esa cuestión así no fundamental, porque claro, digo, tiene todo el sentido del mundo, y yo lo escucho eso, adhiero a eso, pero a ojos cerrados. Pero cuando la matriz productiva de Chile y el PIB nuestro está en el 13, 4, 14% dependiente de la minería, y tú tienes un porcentaje importantísimo de pertenencias mineras sobre glaciares, la discusión es algo más profundo. Entonces, cuando tú tienes un parlamento que entiende que ese problema es un problema mediático para ganar votos, tenemos un problema mucho más grueso. Y por lo tanto, uno esperaría del gobierno una actitud un poquito más proactiva y yo te diría, y aquí está la tarea, una política ambiental que no sitúe a medio ambiente en posición de colisión ni de confrontación con los ministerios de Economía o Hacienda. Existe en el papel y en el modelo institucional básicamente un Ministerio del Medio Ambiente que tiene que pelear en el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, que es el órgano que es el sedazo ambiental, donde pasan todos los proyectos de ley y todo, ¿eh? Un Ministerio del Medio Ambiente que tiene que pelear con otros 10 ministerios que en el papel están en la teoría, o 7, productivos, en contra de lo que plantea el medio ambiente, en el papel, ¿eh? Entonces la discusión, el esquema institucional está planteado sobre la base de una confrontación inicial que no necesariamente debe partir sobre la base de una confrontación. Ya, Jorge, pero tuvimos este año varios episodios sí. importantes, ¿no es cierto? Entre esos episodios importantes estuvo lo de Quintero, Puchuncaví y Concón, donde parecía que el tema se tomaba la agenda y que era una oportunidad justamente para avanzar, discutir. Sin embargo, sabemos que todos los temas, cuando se toman la agenda, finalmente se diluyen en algún momento. Hoy los temas son otros en Chile. ¿Crees que se paralizó o vamos encaminados hacia lograr algo?
Por ejemplo, estás planteando una serie de elementos que efectivamente, frente a un problema que surge, sigue el tema de los glaciares, sigue el tema de la contaminación, sigue el tema de la zona de sacrificio. ¿Esa oportunidad la estamos aprovechando o estamos en un momento de se paró todo y los chilenos estamos preocupados de los hechos que por coyuntura, por situación dramática, nos golpean nuevamente, como el caso Catrillanca? Exactamente. Yo creo que tu pregunta es, bueno, lo que dijo José Antonio Kast también, ¿ah? Y que grafica también lo peligroso que es ese personaje y lo que representa. Y perdóname que me refiera así, pero es que yo no quiero caer en la cosa radicalizada en que está el lenguaje, pero hay frases que ameritan ser respondidas en el tono en que son proferidas. Y yo creo que él cuando dice, mire, el tema ambiental, yo prefiero gastar, porque, perdón, el populismo obsceno, yo prefiero gastar 100 millones de euros, de dólares en temas de salud, educación, etcétera, antes de gastarme 100 millones de dólares, tú sabes, la conferencia que se va a hacer de sí, la COP25. La COP25 el próximo año en Chile. Esa es una frase populista del puerto de una catedral, porque significa para Chile una oportunidad de poder abordar el problema ambiental. Nosotros contribuimos muy poco desde el punto de vista de las emisiones de gases de efecto invernadero al tema del cambio climático. Y los compromisos de reducción de emisiones de Chile, la verdad que son marginales, hasta simbólicos con todo lo que uno puede hacer. Y de hecho, en cierto tipo de energía hemos dado algunos ejemplos. Por cierto, pero es como, no sé, es como tener un mundial de fútbol en Chile. Es como que se te instala el tema. ¿Te fijáis? El año pasado se instaló para mal, este año, por la crisis. Ahora se instala en un tema que es el cambio climático, pero se instala más que el cambio climático. Se debiera entender que se instala el tema ambiental en Chile. Entonces, si este señor lo plantea como una cuestión de cuarto, quinto orden, primero es un ignorante de marca mayor. Segundo, una falta de respeto a toda la gente que se está muriendo en Chile, porque tiene mucho que ver con el tema ambiental, no con el cambio climático. Es imposible disociar ambos temas. Pues. Entonces, yendo al inquietud, tú me dices, se nos paralizamos, estamos avanzando, estamos en riesgo. Yo creo que estamos paralizados. Yo creo que el gobierno está haciendo su trabajo de seguir adelante y continuar con lo que hace lo que han hecho todos los gobiernos, que es sacar el plan de Quintero, Punchucaví adelante, el que está en trámite, ahora que lo ingresaron de nuevo, están en consulta pública, recibieron observaciones, el de Los Ángeles, en fin, una serie de planes de descontaminación que empezaron con el gobierno anterior. Había una estrategia, lo que aplaudo, que me parece notable, una política que se promulgó, se publicó una política nacional de protección para los humedales. Se está capacitando a funcionarios públicos para dar adecuado cumplimiento a una evaluación ambiental estratégica, que es un instrumento de gestión un poquito complejo, pero que es muy importante. Pero se está avanzando parceladamente en cuestiones de gestión muy específicas. Pero nadie ha dicho lo que tú acabas de decir, que yo creo que es el meollo del asunto. ¿Cuál es la lección que sacamos de este año? ¿Sigue todo igual? El próximo gobierno, el próximo año, seguimos adelante con el proyecto que reforma al CIA, metemos una ley de cambio climático y dejamos que los parlamentarios se queden tranquilos, le regalamos un par de indicaciones a este, otro a este otro, para que se luzcan, o de verdad ponemos la pelota en el piso y decimos, bueno, Chile requiere una política ambiental. Yo creo, Pancho, que el próximo año, y por eso yo creo que te agradezco mucho la invitación y creo que voces como la tuya, como el medio que tú diriges, los medios que diriges, están también llamados a hacer perdóname que te lo diga de este modo, pero llamados a hacer una pedagogía de la relevancia que tiene este tema para que culturalmente Chile pueda entrar en un estadio de discusión sobre el tema ambiental distinto. Y en consecuencia los próximos gobiernos, candidatos a los niveles que sean, lo aborden con la responsabilidad que requiere. Si esto no es abordado, Pancho, desde el punto de vista de la necesidad de construir una política pública de largo aliento, estable, duradera, con ciertos resguardos, que no sea modificable de un paraguaso, yo te diría que vamos a poder avanzar y crecer, que es la preocupación de quienes impiden ese debate, de manera mucho más eficiente, a mucho mayores números, resguardando mejor el medio ambiente. Pero a esa discusión hay que tenerle miedo y se rehuye de manera permanente. Y que es fundamental. Nosotros hace 2 meses publicamos una portada, se acabó el tiempo, ¿no? Que eran las declaraciones del secretario general de las Naciones Unidas respecto al cambio climático. Él decía que en 24 meses, si no se tomaban las decisiones correctas,
y que, como tú dices, no le competen solo a Chile, etcétera, Sí. pero sí nos compete tener una voz en el concierto mundial. Íbamos al despeñadero. Es Sin decir, lugar a dudas. era un camino sin retorno, era la destrucción del planeta, es decir, una cosa grave, y sin embargo no era tema. Y cuando surge la COP25 acá, una de las pocas voces que se escucha o se le da relevancia es la de Kast, por la tontera que dice. Estoy de acuerdo contigo, es decir, me parece que lo dijo a través de Twitter, ¿no? Es decir, no sé si lo dijo. Sí, parece que fue Claro, en es decir, Twitter, como si este tipo de política se pudiera hablar en 140 caracteres o un poco más ahora que un tweet te permite escribir más tontera o menos tontera, ¿verdad? Y alineado a lo que piensa Trump, Bolsonaro sobre el tema, o sea, en el fondo ahí el tipo se alinea a la política internacional de sus aliados naturales que seguramente le van a servir para sus propósitos electorales maquiavélicos que persigue. Y en ese marco, ¿cuál es el desafío que tenemos? Porque terminado el 2018 vienen los desafíos, que el primer desafío es que no nos exploten los temas en la cara, ¿no? Porque finalmente cuando salimos a resolver temas que están en plena ebullición, es muy difícil hacerlo, que es lo que pasó este año con las zonas de sacrificio. Sin embargo, existe un catastro, sabemos dónde están los problemas, se están enfrentando, como tú dices, en algunos lados, pero vamos a tener otros desafíos. ¿Cuáles son esos desafíos 2019? Si tú me preguntas, el primero, sin lugar a dudas, es, desde el punto de vista de la crisis ambiental que se vivió este año, es darle una señal al país de que existen instrumentos y herramientas suficientes como para poder abordar y encauzar adecuadamente una crisis que está en desarrollo y que fue brutal como la que se desató en Quintero, Puchuncaví y Concón. Creo que eso no basta con un nuevo plan de descontaminación, no basta con que GENER, con que ENAP, con que Codelco, con que el parque industrial presente que contamina o que emite determinados contaminantes comprometa reducciones mayores. Lo que se requiere es revisar la pertinencia, por ejemplo, de que ese parque industrial, de que ese cordón industrial permanezca ahí, de que los colegios que están circundantes a las zonas permanezcan ahí, de hacer un catastro, ojalá de salud, de ver cuáles son los niveles de contaminantes que presentan todas las personas que habitan en el ámbito de influencia o de contaminación, por ponerlo en castellano, de los proyectos que ahí operan. Si no hay un buen diagnóstico de lo que ahí ocurrió, aun cuando la solución no esté el próximo año, pero esté claro el diagnóstico y lo que hay que hacer para poder sacar adelante esto, yo creo que se va a haber perdido una oportunidad, se va a profundizar la fragilidad institucional del andamiaje ambiental del país, y por lo tanto, si tú me preguntas, yo ahí sitúo, y específicamente, el primer desafío. No quiero jerarquizar ni tampoco desmerecer la importancia que tiene las otras zonas de sacrificio. Concepto que a nadie nos gusta hablar de eso, pero también se va a requerir al menos haber sentado las bases de solución para poder abordar sobre la base no solamente de esos planes de descontaminación, sino además de estas medidas que, como te digo, a mí me tocó, perdona, Pancho, no me quiero desordenar, a mí me cuesta, pero mira, a mí me tocó en el Parlamento como asesor de la ex senadora Soledad Alvear vivir la tramitación de una ley que fue dramática, pero te digo, sin exagerar, dramática, y yo te diría que hoy día probablemente los efectos en la salud de las personas se siguen viendo, que fue una ley que está publicada ya con su reglamento, la ley de polimetales de Arica, que fue la contaminación, ¿tú conoces el problema? Bueno, unas familias muy vulnerables donde fueron contaminadas por polimetales, donde el Estado a través de una ley se obligó a compensarlo, a través de distintos tipos de medidas, salud, educación, vivienda, reasentamiento, etcétera. Me tocó ser parte de algún modo de la discusión del reglamento, discusión que fue de años, Pancho. Un cáncer se desata en 1 o 2 años y te puede matar en menos, entonces no soy médico. Entonces, mientras el Estado muestre esta incapacidad para afrontar este tipo de desastres ambientales, en general, que no es muy distinto a lo que está pasando en Quintero Puchuncaví, vamos, creo yo, a ir acumulando una rabia social, una bronca social, que se va a manifestar no como Hidroaicén el 2011, que fue contra un proyecto por un problema paisajístico, porque no queríamos que nos tocara la Patagonia. Va a ser un poquito lo de Catrillanca, pero multiplicado. Perdóname que lo mencione como Catrillanca, como el comunero mapuche asesinado.
que generó una empatía, que tuvo que ver, yo leí a algunos sociólogos que intentaron entender por qué se generó esta empatía. Y bueno, para la cuestión ambiental yo no veo algo muy distinto y lo veo mucho más delicado. Yo creo que si no hay una propuesta de este gobierno respecto, primero, si tú me dices, Jorge, dos tareas, al menos. Te podría mencionar muchas, pero en verdad no, dos al menos. Solucionar bien lo de la quinta región. Bien me refiero, buen diagnóstico, medidas concretas, presupuestadas, con la ciudadanía siendo parte, sin protesta, bien. Pero al mismo tiempo, y este es el gran desafío, Pancho, que yo creo que lo veo tan lejano y es tan relevante, y te lo levanto y lo pongo, yo te lo dejo en tu programa como un problemazo. Nosotros en Chile tenemos 3 instrumentos de gestión ambiental críticos que afectan directamente la calidad de vida de las personas, la salud de las personas, que son los planes de descontaminación, las normas de emisión y las normas de calidad ambiental. De esos 3, yo te diría que impactan más directamente las normas de emisión y los planes. Los planes regulan una serie de elementos, normas de emisión, los planes son más integrales, contienen y regulan una serie de medidas y por lo tanto son instrumentos mucho más globales, pero son muy importantes. Las normas de emisión te regulan el límite máximo que pueden emitir determinadas empresas respecto de algún contaminante, en la medida que esté normado, porque también ese es otro drama que tenemos, hay contaminantes no normados. Entonces tú tienes un contaminante que no está normado, no puedo sancionarte. Pero ¿cuál es el problema, más allá del detalle, de la discusión de detalle que podemos hacer de esos instrumentos? Es que para su elaboración, revisión, modificación, son al menos entre 2 a 5 años, Pancho. Para elaborarlo al menos, cumpliendo con los plazos reglamentarios, suponiendo que no hay lío, que todo salió perfecto, la comunidad nos abrazó, al menos 2 años para sacar un plan. Para revisarlo, en conjunto tenéis que llegar a 5 años. Tienes una obligación legal de revisarlos cada 2 años, luego cada 5, pero en su conjunto creo que te hagas la idea de que una norma de emisión para evaluarla requiere al menos 5 años. Tú me preguntas, Jorge, bueno, ¿y cuál es el problema? ¿Cuál es la razón? Te podría explicar normativamente el por qué si uno mira la ley, está regulado en el reglamento respectivo. La razón de fondo es que esas normas y esos instrumentos de gestión afectan la industria y afectan la economía del país. Y yo ahí veo que no ha existido el coraje, voluntario creo que sí, el coraje político para tomar decisiones que sienten a la mesa, estoy inventando, perdóname el ejemplo, y por favor que la empresa no lo tome con singulares, si que nos escuchan con singulares. Que lo tome como quiera la empresa. Al presidente de GENER, al ministro del Medio Ambiente, al súper del Medio Ambiente, a los presidentes de las juntas de vecinos, a ponerse de acuerdo en cómo normar la emisión de tal contaminante en tal zona. Eso es clave. Ahora, es decir, un acuerdo macro, medio ambiente, industria minera, industria económica, industria, comunidades. Pero de verdad es una cosa formalizada, no en el marco de una participación ciudadana que tiene sus recovecos, que tiene la facilidad, perdóname la palabra, pero de hacerle la gambeta. Ahora tenemos un problema en eso, porque el gobierno presentó, cuando era en la campaña, cuando era candidato Sebastián Piñera, 2 ejes, ¿no? Por un lado, el tema de la seguridad, que es uno de los miedos que siempre traen votos. Y el tema de la seguridad, sabemos que las ciudades modernas, los países desarrollados, el crecimiento de la población, hay una serie de cuestiones que va a ser muy difícil que bajen los índices más allá de lo que tenemos. Si nos comparamos incluso con otros países de América Latina, vamos a ver que nuestros índices son muy buenos, digamos. Sí. Por lo tanto, Santiago y las principales ciudades es muy difícil que bajen el índice de delincuencia. Por otro lado está el tema del crecimiento. Y ese es uno de los temas que el gobierno ha puesto todo el énfasis. Acuérdate que se hablaba de la economía estancada en el gobierno de Bachelet, etcétera. Este año el crecimiento va a ser mediocre. Pero la CEPAL esta semana habló de que Chile podía crecer al 3,3%, un poquito más
es decir, el doble de lo que va a crecer América Latina en su conjunto, que va a crecer el 1,7. Claro, ahí entra el guarismo de Venezuela, que decrece a menos 10 en el año 2019. Por lo tanto, cuando tú apostaste al crecimiento, pero tienes que preocuparte del ambiente, pucha que es difícil, porque Muy difícil. obviamente que aceptas más rápido los proyectos, quieres más trabajo, por lo tanto dejas que entren los capitales a cualquier lugar, y si no tienes, como tú decías antes, una institucionalidad que sea buena para ambos lados, para el que protege el medio ambiente y para la empresa que tiene que hacer su emprendimiento económico. Estamos en un brete, como diría mi abuela. Tal cual. Y si tú me dices, Jorge, a mediano plazo, ¿cuál es la gran tarea para abordar lo que tú estás diciendo, Pancho? Porque en el fondo ayudaría a destrabar este conflicto y llevarlo a un rayado de cancha a priori, donde quizás no te sentarías en una mesa a la confrontación dura, sino que a destrabar cosas menores o de detalle, es lo que tú quizás has escuchado muchas veces, que es la necesidad de contar en Chile con un ordenamiento territorial. Y en materia ambiental, básicamente significa que el Estado sea el que señale dónde quiere o dónde estima necesario para su matriz productiva de crecimiento y desarrollo que se emplacen los proyectos mineros, hidroeléctricos, etcétera, etcétera, etcétera. No puede ser, porque es el modelo que tenemos hoy día, que yo titular, con un alto patrimonio, en fin, diga, mire, Estado, yo quiero hacer una hidroeléctrica en tal zona del país, o quiero hacer una termoeléctrica en este lugar, y el Estado te diga, ok, pero vea si ambientalmente genera determinados impactos que puedan afectar básicamente a la salud de las personas o al medio ambiente. Pero Jorge, ahí estamos en un conflicto. Pero te fijas que al revés, la lógica es Rida. Pero la gran cantidad, el mayor porcentaje de nuestras reservas mineras están en la zona central, que coincide, o que es la zona agrícola por excelencia, y además donde está concentrada la mayor cantidad de población. Entonces, ¿cómo hacemos para sacar el cobre sin afectar el medio ambiente en una zona rodeada de gente, etcétera, etcétera, etcétera? Yo sobre esa materia tengo harta información de proyectos actualmente en desarrollo, el proyecto de expansión de los bronces de Anglo América, que va teóricamente sacar muchísimas toneladas diarias más de cobre de mucha mejor ley de la que actualmente saca, la expansión del proyecto Andina 244, que entiendo que se redujo, no sé en qué está exactamente, pero el problema de esos proyectos que están, como tú dices, en la precordillera de Santiago, y los que no están explotados, que y son los que están muchísimos, explotados, es que o están vinculados a glaciares o están vinculados a parques nacionales, es decir, a zonas de alto valor ecológico para su supervivencia del país. Entonces, como me dice Jorge, claro, hay algunos proyectos que ya tienen, comillas, de hecho adquirido, que ya empezaron a operar y ya tienen los permisos. Yo no quiero hablar de expropiación, no quiero entrar en ese lenguaje, porque entramos también, ¿me entiendes? Pero sin afectar, mira, aquí discutámoslo, pero sin afectar derechos adquiridos. Yo creo que lo razonable a mediano plazo, porque te digo, esto es lo urgente, me dice Jorge, ¿qué es lo urgente? Esto. A mediano plazo te hablo, ojalá que el gobierno deje como legado las bases de un ordenamiento territorial, no sé si a través de un decreto, de una ley, no sé cuál será normativamente el instrumento idóneo, no he reflexionado sobre cuál sería el instrumento adecuado. Pero la lógica del sistema de evaluación de impacto ambiental tiene que ser, no, yo creo, o yo titular quiero hacer un proyecto inmobiliario en tal zona de Santiago, como los proyectos de Estación Central, que los proyectos verticales, no por nombrar uno, digamos, sino que sea la autoridad la que me diga, mire, yo necesito urbanizar allá, necesito geográficamente dar equidad territorial en función de proyectos en esta zona. ¿Es rentable para usted? Si no es, bueno, será rentable. Licitar los proyectos. Entonces, falta ordenar. Y si tú preguntas, más atrás todavía, ¿y qué es lo difícil? Porque todos quieren ganar el gobierno rápido. Es que yo creo que esta discusión es imposible darle en gobierno de 4 años sin reelección. Y lo otro es que tenemos que empezar, y no sé si estás de acuerdo conmigo, a poner menos acento en el crecimiento, menos acento en el consumo. Si uno analiza y yo te dijera cuántos televisores has comprado en tu vida comparado con cuántos televisores compró tu papá o cuántos compró tu tío,
es impresionante la cantidad de acumulación de ese tipo de herramientas. Quizá hay que intervenir o empezar a tomar conciencia, educar respecto a este modelo, que sea con mejor distribución, menos crecimiento, pero efectivamente con un desarrollo social sostenido pensando en el medio ambiente, porque si no, vamos derecho al colapso. No lo digo yo, lo dijo el secretario general de la Naciones No, y sabes Unidas. que lo dijo también, qué bueno que lo mencionaste. Yo soy católico, en fin. Yo hago un llamado, no sé si tú la leíste, Pancho, pero la encíclica Laudato Si, que se llama Una casa común, a la traducción, que es un llamado, si bien de Francisco, que lamentablemente está metido en todo este lío de los abusos sexuales, y esa encíclica quedó ahí empolvada, y yo me he preocupado donde he podido relevarla, y por eso esto que tú me dices, yo creo que le justificaria a la industria mundial, él dice, y el llamado, ojo, no al mundo católico, él le dice, les hablo a los musulmanes, mormones, evangélicos, en fin, le digo, esto no es un tema religioso, me tomo la libertad patudamente desde la Iglesia Católica de hablarle a usted, y dice, hay que desacelerar, echemos marcha atrás, veamos un nuevo modelo de desarrollo sustentable que implique que no nos sigamos destruyendo. O sea, el tipo habla de dejar, el Papa, habla de dejar de crecer de manera más inteligente, pero dice detener el crecimiento, comillas. Es que se puede tener crecimiento siempre y cuando uno distribuya mejor. Si ese es el cuento. Entonces, que bueno, me encantó la frase que dijiste. Entonces, yo creo que si somos más en esta línea, pucha, seguramente muchos van a ser amenazados, otros muertos, no estoy bromeando, pero yo creo que es una lucha que hay que empezar a darla. Y no es ideológica, es que tiene que ver con la supervivencia de nuestra especie, de nuestros hijos, del planeta, por cierto. Hay un punto, solamente lo dejo como reflexión, tú que eres un gran estudioso y lector, que a mí ahí me causa temor, porque tampoco podemos caer en la locura completa. Yo no sé si fue así o no tengo idea si fue así, solamente te puedo constatar dos hechos objetivos. El atentado al expresidente ejecutivo de Codelco, Oscar Landerreche, ¿presidente ejecutivo o director ejecutivo? Bueno, sí, presidente ejecutivo. Presidente ejecutivo. Y un atentado que hubo en Licanray, o unas lanchas que las volaron. Ambos hechos fueron acompañados de un panfleteo, más allá de lo que se especule en torno a lo que sea. Yo no soy cagüinero para estar las teleseries turcas, que dicen que son bien buenas. Ambos reivindicaban el ecoterrorismo. Y el ecoterrorismo mirado desde el punto de vista de esta filosofía, esto lo dejo no para asustar, sino que para que tu mirada, que es muy coincidente con con el secretario nacional de Naciones Unidas, con el Papa, modestamente con la mía, yo me imagino que con muchos más, ellos dicen, mira la locura completa, si no se lo podemos creer, hay que extinguir la actual especie, nuestra especie, hay que destruirla, porque ha llegado a un estado de alienación mental tal que ya es incapaz de comprender el nivel de locura en el que se encuentra, y por lo tanto, para que exista un hombre nuevo capaz de hacer que este planeta sobreviva, hay que destruir la especie. Y ese panfleto, cuyo texto obviamente de detalle no lo recuerdo, ni quiero leerlo tampoco, pero lo leí, me acuerdo, tenía esa bajada. Entonces también ojo con esos movimientos que comienzan a aparecer cuando faltan ideas, faltan líderes y empiezan a generarse consecuencias climáticas, como por ejemplo, perdóname esta frase, tú sabes que Chile posee mundialmente una de las mejores condiciones para recibir a refugiados climáticos, que en ninguna convención internacional tienen esa denominación, y muchos migrantes se van de sus países, más allá de la pobreza, más allá de los problemas, por razones climáticas y las enfermedades asociadas, nuevas, en fin. Y nosotros, ¿qué hicimos? Nos abstuvimos con cara de rechazo dentro de un grupo muy pequeño. Yo vi la votación, la verdad que me llamó poderosamente la atención. Estados Unidos, Israel, Austria. Esto es un tema de... Tú compartirás, Pancho, yo sé que no estamos hablando, pero está vinculadísimo al tema ambiental. Sí. Le estamos diciendo no al refugiado climático, no al tipo que llega y pide y toca la puerta en Chile. ¿Puedo llegar acá porque en mi país me estoy muriendo? Entonces, ¿qué diferencia hay, pregunto yo, entre el muro que Trump sugirió construir con cemento
al muro que nosotros estamos construyendo con principios para que la gente de otros países con problemas no entre a Chile. Esa es la discusión. Entonces, basta de dejarle más espacio a los Bolsonaro y vamos más al humanismo. Y ahí yo creo que podemos ir aglutinando a mucha más gente, más allá de las diferencias que tuvimos los centristas, la gente de izquierda. Somos humanistas, somos demócratas. Eso nos une hoy día. Jorge Andrés Kach, muchas gracias por haber venido acá una vez más a Lo Justo y Necesario. A ti, Pancho, muchas gracias por la invitación. Y ustedes ya saben, por YouTube siempre se puede suscribir. Al terminar este programa va a aparecer un icono, lo pincha, se suscribe al canal y cada vez que nosotros subamos un programa o estemos transmitiendo en vivo y en directo, va a recibir una alerta y va a poder estar al día con toda nuestra programación, que como ya dije al principio, supera ya los 100 programas y estamos muy contentos y orgullosos de lo que hemos hecho en este 2018. Así que nos vemos dentro de muy poco en otro programa con un invitado tan interesante como ha sido esta tarde, Jorge Andrés Kach, acá en Lo Justo y Necesario. Gracias.